Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, hace un rato decidimos hacer esta reunión aprovechando un poco la tecnología y la pandemia. Entonces nos reunimos para discutir. Hay un par de artículos relacionados con la cirugía de congénitos y bueno, hoy como vemos ya también agregamos la parte de anestesio, terapia intensiva, perfusión. Y bueno, pues nos da mucho gusto hoy, de verdad estoy primero muy agradecido con Manolito por habernos apoyado y él tomar la batuta para discutir estos dos artículos, pero bueno, también saber que está el grupo de amigos de Monterrey que son pioneros en esta parte del ECMO, encabezados por el doctor René Gómez, el doctor Memo Quesada, Berito, por supuesto. Y bueno, seguramente va a ser muy, muy enriquecedor para todos. Manolito, te cedo la palabra y nuevamente muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, para los que no me conocen, yo soy Manuel Soriano, yo soy intensivista pediatra, yo trabajo junto con Pepito Salinas ahí en el Hospital Star Médica Infantil Privado. Y bueno, pues el día de hoy me toca platicar de dos artículos de ECMO, pero antes quiero darles una breve introducción para aquellos que no estamos totalmente familiarizados con ellos, ¿no? Entonces, rapidísimo, tenemos dos tipos de ECMO. El ECMO es un soporte extracorpóreo, es un soporte el cual nos va a oxigenar la sangre para poder regresarla y nos puede dar tanto un soporte respiratorio como un soporte cardiológico. Esto lo vamos a resumir de la siguiente manera. El ECMO veno es un ECMO en el que la sangre, gran vena, y va a regresar a otra gran vena. Y es decir, solamente vamos a hacer una labor en donde se va a oxigenar. No va a tener un soporte cardíaco al regresar sobre el lado derecho. Y el ECMO veno arterial, la sangre es extraída de una gran vena y va a regresar también hacia a una arteria en este caso. Entonces, aquí vamos a tener un soporte venoso y, respiratorio y cardíaco. Espérenme un segundo, es que tengo un problema aquí. Nada más déjenme. Es que los veo a ustedes y no veo mis imágenes. Un segundo, ¿eh? Y ahora sí. Ya listísimo, perdón. Entonces, el ECMO veno arterial va a ser un soporte tanto respiratorio como cardíaco, ¿sale? Entonces, la diferencia entre todo esto. Entonces, aquí, de forma que el que más vamos a ver es el veno arterial. Aquí está una forma esquemática en donde nosotros lo podemos ver. Nosotros, aquí está canulada una vena femoral, la cual esta vena femoral, por medio de una centrífuga, va a extraer la sangre, la va a succionar. Entonces, esta sangre, al momento de succionarla, va a llegar a este cono. De este cono lo va a impulsar hacia una membrana oxigenadora. Esta membrana oxigenadora existen diversas, pero esta membrana oxigenadora va a estar unido hacia un blender. Este blender es el que nos va a dar la parte de los gases, es decir, por medio de este nos va a dar la cantidad de oxígeno, o sea, el PO2 nos va a dar el PO2 y por medio del flujo de oxígeno nos va a dar el sweat, que sería la movilización de CO2. Entonces nosotros por medio de estas tubuladoras, aquí va a ser el intercambio de gases, en donde el oxígeno se va a unir hacia la hemoglobina y también va a haber un movimiento de ese CO2. Y posteriormente, como ven ustedes por colorimetría, la sangre azul, que sería la venosa, sale ya posteriormente roja, una sangre oxigenada, el cual vamos a mover los gases de acuerdo a cómo los tengamos y lo vamos a regresar al paciente. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el lado venoso, en el soporte respiratorio, nosotros vemos que lo va a regresar hacia la aurícula derecha directamente sobre la tricúspide. Esto es para que ya la sangre llegue por medio de la arteria pulmonar, llegue oxigenada y pueda pasar hacia el lado izquierdo. Pero en el veno arterial, en vez de tener canulada lo que sería la vena, tendríamos que tener canulada la arteria. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se canula. Bueno, de cómo podrían ser las canulaciones. Entonces, un soporte venoso puede ser una cánula de doble lumen o puede ser, como ya lo vimos ahorita, una cánula femoral venosa, la extrae y regresa la sangre oxigenada sobre el lado derecho. Pero bien, estas tres imágenes corresponden a lo que sería una canulación venoarterial, en donde podemos canular una vía femoral y esta va a extraer la sangre y lo podemos regresar a través de la arteria. Puede ser la arteria femoral, puede ser también sacarlo de la yugular y regresarlo por la carótida, o bien una canulación central, que es una de las que se llega a preferir
después de que se realiza una cirugía cardíaca. Entonces, aquí se pueden utilizar parte de las mismas cánulas o los mismos accesos y cambiar solamente algunas cánulas. Y ya aquí tenemos el drenaje directamente sobre auricular y también el retorno sobre la arteria, que sería el arco aórtico. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esta es una canulación venoarterial. Ahorita, como vamos a ir sobre lo venoarterial, me enfoqué a ello. Entonces, aquí tenemos una cánula venosa, la cual está sobre la yugular interna derecha, y la cánula arterial que está sobre la carótida derecha y va sobre el arco aórtico. Misma situación sucede en este paciente. Pero en este otro paciente, vemos que aquí tenemos la cánula venosa que está sobre la aurícula. Entonces, aquí está el drenaje y de este lado vamos a tener la cánula arterial. Entonces, esta es una canulación central, esta corresponde a un paciente que tuvimos, y digo, estos pacientes, cuando salen directamente de una cirugía cardíaca, se dejan abiertos para poder observar el sangrado, puedes dar un mejor RCP directo, etcétera, si es que lo llegásemos a requerir, si falla por algún momento el ECMO. Entonces, las indicaciones de ECMO venoarterial en paciente con cardiopatía congénita o adquirida, lo vamos a dividir en tres, en los que no involucra cirugía cardíaca, en los que involucra cirugía cardíaca o el ECMO RCP. Ahorita platicamos de ello. No involucra cirugía cardíaca como disfunción miocárdica para un puente para recuperación. Hay que recordar mucho algo que nos dice el doctor René Gómez. Esto no es una terapia curativa, esta es una terapia puente. Puede ser puente para recuperación o puente para trasplante. Entonces, si tenemos una disfunción miocárdica que sirva como un puente para recuperación, como por ejemplo una hipertensión arterial pulmonar que sea refractaria a tratamiento, miocarditis o cardiomiopatías, estas son de las que mejor pronóstico llegan a tener. Choque cardiogénico, choque séptico o arritmias intratables. De hecho, ahorita tuvimos un paciente que lo canulamos por arritmias intratables. Y bueno, las que involucran cirugía cardíaca puede ser un puente para recuperación o puente para trasplante. O puede ser tanto estabilización preoperatoria como, por ejemplo, conexión anómala total de venas pulmonares, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, etcétera, ¿sí? O un soporte postcardiotomía. ¿Y cómo vamos a elegir estos pacientes? Aquellos que tenemos incapacidad que no pueden salir de bomba. Aquellos que pueden tener un síndrome de bajo gasto posterior, es decir, ya salieron a la terapia, pero empiezan con bajo gasto continuamente y hacen disfunción ventricular, hipertensión arterial pulmonar, arritmias, etcétera, es un candidato. O bien los pacientes con ventrículo único. Esto de ventrículo único realmente cada vez ha tomado más auge. Y pues bueno, en estos pacientes si tienen incapacidad del retiro de la circulación extracorpórea, bajo gasto cardíaco, refractario de tratamiento, paro cardiorrespiratorio, trombosis de la fístula o como un soporte electivo. Algunos de ellos ya lo sacan electivamente en ECMO. O bien el ECMO RCP. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay ciertos hospitales que tienen un equipo de ECMO las 24 horas, los 365 días del año. De pronto se activa un código de paro y también dentro de este código de paro entra el equipo de canulación de emergencia. Entonces va todo mundo, tienen un circuito circulando y al momento ya de acuerdo a cada estatuto de cada hospital, algunos a los 10 minutos ya empiezan a canular y algunos a los 30 minutos después del RCP empiezan a canulan y al momento de que ya está canulado paran las compresiones y dan la oportunidad de que el corazón se pueda mejorar. Este es muy frecuente en algunos pacientes con estabilización preoperatoria. De hecho, ahorita vamos a ver en alguno de los estudios. Entonces, el primer estudio, son dos estudios. El primero está un poquito dirigido más hacia la parte preoperatoria. Entonces, es el uso de la circulación extracorpórea preoperatoria como un puente para una cirugía cardíaca en los niños con enfermedad cardíaca. Entonces, el objetivo de este estudio es reportar la sobrevida de los niños con cardiopatía congénita que requirieron ECMO preoperatorio en una institución y evaluar los factores asociados con la mortalidad, como son los preoperatorios, de procedimiento y los relacionados al soporte. Este se realizó en el hospital de Boston, en el Children's Hospital, y bueno, la hipótesis es que los niños con cardiopatía congénita que requirieron soporte con ECMO por falla cardiopulmonar refractaria pueden utilizar el soporte de forma eficiente, estabilizarse y ser un puente para una cirugía. Es decir, el objetivo se va a llegar hacia la cirugía. Entonces, es un estudio retrospectivo. Ellos eligieron los pacientes en los que se les instaló ECMO para estabilizar preoperatoriamente, ya sea médico, una cirugía médica o paliativa, médicamente que mejoren, o que se haga una cirugía paliativa.
y quienes permanecieron en ECMO hasta si surgía su cirugía cardíaca paliativa o definitiva. Se excluyeron a los pacientes que están soportados en ECMO posterior a la cirugía definitiva, es decir, si no mejoró, puede ser que tuvieran un defecto residual, ¿sabes qué? Ese corazón no mejora la función ventricular, estos pacientes se excluyeron. O quienes tuvieron una cirugía subsecuente durante el ECMO y en quienes fue un puente para trasplante. Las variables pues fueron diversas, que prácticamente son las mismas en todos los pacientes y su análisis estadístico. Entonces, los resultados de este estudio fueron de 1996 a 2008, es decir, fueron 12 años. Es muy buena esta casuística. Lo malo es de que no hay muchos estudios que nos hablen de esto todavía. Entonces, a pesar de que es del 2009 este artículo, yo creo que sigue siendo un poco vigente, aunque la experiencia con ECMO se ha mejorado. Y bueno, fueron en total 26 pacientes. Esto corresponde al 6.5% de toda la experiencia de ellos de ECMO. Y la edad, pues fueron 17 pacientes neonatales y 6 menores de 1 año. En total, pues la edad promedio fueron de 0.12 meses, de 0 a 193 meses. El peso promedio que ellos utilizaron fue de 4 kilos, de 1.8, que fue el más bajo, hasta 67 kilos. Y la mayoría predominó en ser hombres, ¿no? El ECMO que más pusieron fue el veno arterial. De los 26 pacientes pusieron en 24. En 2 pusieron veno venoso, porque aquí me adelanto un poquito, porque la indicación mayor fue hipoxemia. Entonces ellos se decidieron ir con ellos dos en ECMO, veno venoso, pero en uno de ellos no mejoró la parte respiratoria, la parte de la hipoxemia, y lo convirtieron en veno arterial. Y bueno, entonces, los diagnósticos más comunes fue transposición de grandes arterias en 8 pacientes. Y el corazón izquierdo hipoplásico fueron 5 pacientes y la tetralogía de Fallot le sigue en tercer lugar. Y hay algunos otros como defectos septales ventriculares, atresia tricuspidia. Sí lo voy a mencionar porque en uno de ellos se hizo un Norwood. Y endocarditis y, bueno, una conexión anómala total de venas pulmonares. El cebado lo hicieron con Plasmalite, el 50%, y el otro 50% fue con sangre total. La canulación que se prefirió fue la vena yugular interna derecha y la arteria carótida derecha en los 20 pacientes, y canulación torácica en 4 pacientes y femoral en 2. Y bueno, de aquí la indicación de ECMO, como les dije, la primera indicación de ellas fue hipoxia previa a que el niño fuera a ser operado. Y bueno, 4 pacientes tuvieron choque cardiogénico y 5 fueron por resucitación cardiopulmonar, por RCP. Y los procedimientos que se realizaron fue 8, en 8 de ellos, una cirugía de switch arterial y la paliación aquí. La paliación que fue un Norwood en 4 pacientes. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Y en 3 pacientes se hizo Glenn después y en otros Blaylock dosing como una medida paliativa. Entonces me voy a pasar, bueno, aquí nada más quiero mencionar, la corrida aproximada fue en promedio de 3 días y el mínimo fue de 0 días hasta 19, hasta donde ellos pudieron operar. En el momento que tuvieran la estabilidad, operaban. Y la duración del ECMO, esto es antes del procedimiento, y en total fue de 6 días, de 0 a 27. Y los sobrevivientes fueron 16 de los 26, es decir, fallecieron 10, que esto corresponde al 62%. Entonces, tenemos a los primeros pacientes que fueron las transposiciones de grandes arterias. En todos de ellos, primero se hizo una septostomía atrial por medio de balón y la indicación en todos fue por hipoxia. Y posteriormente se les hizo una cirugía de switch arterial y en uno de ellos se les hizo resección de músculos del lado izquierdo. Y 2 de ellos no sobrevivieron, pero la mayoría sobrevivió. Esto era porque ya estos niños tenían una evolución bastante mala, aparentemente. Y ahora si nos pasamos a los de corazón univentricular, bueno, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, en ellos primero se hicieron algunos, algunos procedimientos, ¿sí? Como por ejemplo en se hizo resección del pulmón, en este paciente se le hizo una atrioseptostomía y en estos el primer estadio que fue el Norwood. Posteriormente a estos pacientes se le hizo otro Norwood. Y en este paciente se les hizo ya después el Glenn bidireccional. Y vean aquí, tenemos un canal AB no balanceado, el cual era grave y este paciente se fue a estadio 1 de Norwood. Así también la atresia tricuspidia 2B, también se fue hacia un estado de Norwood.
y posteriormente la tetralogía de Fallot, en donde, bueno, se le hizo una cirugía de Blalock Dowsing, y pues en ellos fue uno de ellos indicado el ECMO por choque cardiogénico, pero como vimos anteriormente, la hipoxia fue la mayor causa, ¿no? Entonces, en ellos pues ya se hicieron las cirugías paliativas o las cirugías correctivas. Y bueno, entonces la sobrevida, como les había dicho, era del 62% y sus criterios para la decanulación era la mejoría hemodinámica y la mejoría respiratoria. Las complicaciones, esto lo vamos a ver muy frecuente, que son las mayores que han reportado los centros. Cada vez son menores porque cada vez hemos ido aprendiendo a cuidar más los ECMOs. En el 38% tuvieron lesión del sistema nervioso central y por medio de ultrasonido tomografía se encontró hemorragia o infarto cerebral. El 27% entraron a reexploración por sangrado, que esto es algo bien importante. Por ahí alguien comentaba alguna vez para los cirujanos que nos están escuchando que cuando canulen un ECMO hay que mandarle una botella de champaña a la esposa porque puede ser que no lleguen 3 días. Y bueno, sepsis es uno de los más comunes, la lesión renal en 3 pacientes y bueno, la muerte de neonatos se vio alta, fue el 47%, 8 de los 17 pacientes y murieron sobre todo los que tenían menos de 2 kilogramos. Para la comparación de sobrevivientes y no sobrevivientes de las variables múltiples que se hicieron, las dos más importantes y las dos que mostraron significado fue el uso de ECMO en el estado posoperatorio. Si requerían ECMO posoperatorio, nosotros podemos ver que los no sobrevivientes prácticamente, o sea, 7 pacientes requirieron ECMO y esos fallecieron y 3 de los sobrevivientes requirieron, pero eso sí, pues como obviamente sobrevivieron como tal, ¿no? Y el total de días de ECMO. El uso de un ECMO prolongado está asociado a mortalidad. Por ello es importante muchas veces dar prisa, digo, con la cautela y con la sensatez necesaria, que hay veces que sí tenemos que ver, estar valorando diario con ecocardiogramas, la función ventricular, estar viendo cómo responde ese corazoncito y si lo podemos sacar pronto es mucho mejor, porque sí se ha visto que la duración del ECMO de forma significativa está relacionada a la mortalidad. Entonces, la discusión de este artículo es, bueno, la indicación para ECMO es bajo gasto cardíaco, paro cardiorrespiratoria, hipoxia o falla cardíaca después de la circulación extracorpórea o puente para trasplante cardíaco. Y pues bueno, reportes para ECMO, para estabilización como puente para cirugía es raro, no hay tantos. Y este es uno de los reportes más grandes desde el 2009 y pues realmente hasta la actualidad. Y los factores de mal pronóstico es incapacidad de decanular posterior a la cirugía, un ECMO prolongado y bajo peso neonatal. Y los neonatos por conexión anómala total de venas pulmonares obstruidas son pobres candidatos para el soporte. En ellos lo que importa es la cirugía correctiva rápida. Y bueno, el choque cardiogénico e hipoxemia tienen mejor pronóstico que el paro cardiorrespiratorio. Y bueno, tiene buen pronóstico en transposición de grandes arterias, cardiopatías de flujo pulmonar disminuido como la tetralogía de Fallot. Este sería el primer artículo, Charlie. Muy bien, Manolito, muchas gracias. ¿Quieres que veamos de una vez el segundo y hacemos los comentarios? Sí, ok. Bueno, ¿Vale? me sigo. ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguien quiere comentar? ¿O alguien tiene algún comentario ahora intermedio? ¿No? Bueno, me voy para irme un poquito más rápido en esta parte. Entonces, Gracias. y este es el segundo artículo. Este es un soporte de circulación extracorpórea después de la poscardiotomía este paciente. Entonces, es el análisis de los factores de riesgo y la sobrevida en una sola institución. Entonces, el objetivo es describir la sobrevida institucional con la experiencia de ECMO posoperatorio en niños operados de corazón. Este se realizó en Arabia Saudita en colaboración con el Sick Children de Toronto. Entonces, digo, ahí como hubo mucha relación y no hay una hipótesis descrita. Es un estudio retrospectivo, el cual fue de 1990 hasta el 2007, es decir, 17 años. Y bueno, fueron pacientes menores pediátricos prácticamente que requirieron ECMO posoperatorio. Entonces, también podrían haber tenido necesidad de ECMO al ingreso y se realizó la cirugía de corrección de forma inmediata, o bien aquellos pacientes que llegaron en ECMO RCP y los canularon en veno arterial. Y se excluyó a los pacientes que requirieron estabilización preoperatoria en ECMO, que es decir, que requirieron más de 48, 72 horas. Y las variables, pues bueno, prácticamente son los mismos. Ellos utilizaron un tamaño de 1/4 de pulgada. Se usó polivinil clorido
de tubería, y perdóneme, de la parte de, sí, pues parte del ECMO, y la membrana era Carmeda, que era de esta parte de Medtronic. La canulación, pues bueno, lo van a considerar ellos como soporte inmediato posoperatorio como menos de 5 días, y era directo a la aorta o a la aurícula por esternotomía media. Esto era a pesar de que haya salido el paciente y a las 24, 48 horas, ellos preferían abrir el tórax y canularlos directamente. Esto era importante y también dejaban el tórax abierto. Y el soporte tardío era de más de 5 a 7 días y la canulación aquí ya la hacían en cuello o en niños más grandes era femoral. Y en algunos de ellos hacían descompresión del ventrículo izquierdo por medio de una ventana auricular izquierda o una septostomía auricular en caso de no contar con un buen drenaje. Y bueno, entonces, estos son los parámetros que ellos siguieron muy importantes, que es prácticamente estos para ver que utilizaron los mismos flujos, utilizaron como la misma metodología para que estas variables no afectaran tanto. Entonces, flujos a 100 mililitros por kilo, con la finalidad de mantener perfusión, gases e incrementar la saturación venosa y aclarar el lactato. Los niños con fisiología univentricular sí usaron un flujo de flujos más altos. Utilizaron inotrópicos y vasopresores solamente para mantener la pulsatilidad. No utilizaban un índice de aminas tan alto, un score de aminas tan alto, simplemente lo usaban con la finalidad de mantener la pulsatilidad. Utilizaron vasodilatadores para reducir la poscarga, como pueden ser el nitrocruciato, el óxido nítrico, la ventilación mecánica en parámetros de reposo, la anticoagulación, sus ACTs fueron de 180 a 200 y el hematocrito de 30 a 35%. Ellos mantuvieron la uresis en 2 a 3 mililitros, ya sea solos con diurético o bien, ya en caso necesario, terapia de reemplazo renal. Y el seguimiento, el ecocardiograma, valoraban función, detectaban lesiones residuales, formación de trombos en el ventrículo izquierdo y ocasionalmente hicieron cateterismos. Y el destete de ECMO aproximadamente a las 72 horas y siempre lo hacían con un ecocardiograma transesofágico. Y no utilizaban adrenalina más de 0.02 microgramos kilogramo minuto. Y pues bueno, hacían su maniobra para poderlo ir destetando. Los resultados fueron 180 pacientes, de los cuales 91 fueron masculinos. Llama la atención que en los dos estudios ha sido masculino. Y la edad de los niños era desde un día de vida hasta 16.9 años. El peso era 4.3 kilos en promedio, desde 1.7 hasta 75 kilos. Y el 34% cursó con un ventrículo único, 69 de los 180 pacientes. Y el 66%, o sea, 111 pacientes con 2 ventrículos. Y el 46%, casi la mayoría, se inició por falla de la salida de bomba y el 51% por bajo gasto cardíaco y colapso cardiopulmonar posoperatorio. Y 3% durante un cateterismo porque tenía lesiones residuales. Y el 27% de estos requirieron ECMO RCP, es decir, salen y pueden ser que el paciente caiga en paro e inmediatamente lo canulan. Entonces aquí, bueno, vimos las edades y el peso que ya lo mencionamos. Y pues bueno, entonces, de los de ventrículo único, de los 68 pacientes, el 46%, de los pacientes de ventrículo único, 46% sobrevivió y 34% no sobrevivió. El sitio de colocación del ECMO, fíjense muy bien aquí, los pacientes que fueron colocados en la terapia intensiva, 47% tuvieron buena sobrevida y 54% no sobrevivieron. Durante el cateterismo prácticamente no hay una diferencia y dentro de la sala de cirugía el 49% de los sobrevivientes fue canulado y el 45% de los no sobrevivientes. Y bueno, perdón un segundito. La duración en días. Esto es bien importante porque vean cómo muy bien los sobrevivientes duraron en promedio de 3 días, es decir, de 2.8 a 4.2 días. Esto, hay otro artículo, que ahorita lo va a mencionar el doctor René Gómez, en donde se ve que con menos de 4 días hay mejor pronóstico en todo esto. Entonces, los que vieron que duraban en promedio 5 días, o sea, ya más de 4 días, tenían mal pronóstico, aunque si bien se ve uno de 2 días, ¿no? Y bueno, de los sobrevivientes, el 13% solamente requirió revisión quirúrgica por sangrado, por alguna otra situación, y el 25% de los no sobrevivientes. Entonces, se van volviendo estos factores para determinar que va a tener un mal pronóstico. Y bueno, esto quiere decir que cuántas veces se sacó de ECMO y volvió a requerir otra vez soporte con ECMO.
el 1% de los sobrevivientes, pero el 15% de los pacientes ya nos estaban indicando que no iba a estar bien y que ese paciente que se había canulado nuevamente requirió ECMO, no iba a tener un buen desenlace. Y las complicaciones mayores son sangrados, neurológicas, como habíamos mencionado, y renales. Pero ustedes, como ven, pueden ver, estas tres están más relacionadas a la mortalidad. Entonces, es de mucho cuidado todas estas. Entonces, aquí podemos ver la duración del ECMO, como los sobrevivientes, perdóneme, los muertos son los que están en color más oscuro. Iban durando un poquito más y estos se prolongaron un poquito más que los sobrevivientes. Y pues finalmente, entonces, los factores de riesgo para mortalidad. Hicieron análisis con una sola variable y con multivariables. Las que son más relacionadas a mortalidad las asociaron entre ellas. Y dentro de las más importantes podemos tener que un ventrículo único puede estar asociado a mortalidad, la duración del ECMO, igual que los que están preparándose para ECMO, aquellos pacientes que salieron, este es factor de buen pronóstico, los que salieron para trasplante cardíaco, y bueno, si requirió repetirse un nuevo corrida de ECMO, esto es de mal pronóstico, si tiene complicaciones mecánicas es de mal pronóstico, perdónenme, y si tiene alguna de las tres que les había mencionado de las complicaciones que son neurológicas, renales o pulmonares, están asociadas a mal pronóstico. Entonces, la discusión es que más de una tercera parte de los pacientes, incluyendo neonatos y niños mayores con ventrículo único o con doble ventrículo, que se me olvidó poner, puede entrar el ECMO de rescate, pueden ser salvados. El pronóstico malo va de acuerdo a la duración del ECMO. La sobrevida se puede observar todavía hasta el día 16 de haber iniciado, pero idealmente menos de 4 días. Y el trasplante de cardíaco es una excelente vía de salida en pacientes que no mejoran la función cardíaca o que tienen defectos residuales irreparables. Es muy importante que en estos niños, cuando ves que no sale del ECMO, estar buscando defectos residuales. Y las complicaciones renales y neurológicas continúan siendo las de mayor mortalidad. Esta es la unidad prácticamente en el hospital infantil privado donde la tenemos. Entonces aquí tenemos la máquina de ECMO, el cual está canulado hacia el paciente. De este lado tenemos todo lo que serían los instrumentos que necesitamos, que son bombas de infusión, monitorización, etcétera. Y este paciente, debido a que tenía una hipertensión arterial pulmonar severa y que no mejoraba aún así, a pesar del ECMO, se le puso óxido nítrico. Asimismo, en este lado, podemos ver que se puede colocar la máquina de hemodiafiltración y esta se coloca directamente, si tiene un catéter, adelante dentro del catéter, si no tiene el catéter, se puede conectar también dentro del mismo circuito de ECMO. Entonces, esta es la unidad de la terapia intensiva, este es todo el equipo que participamos en la Ciudad de México, realmente es un equipo muy grande, se necesita de mucho pues preparación y de experiencia. Poco a poco vamos saliendo, cada vez creo que vamos mejorando un poco más y bueno, colaboramos y pues esto es toda una gran familia que estamos. Entonces, aquí pues está el doctor Barlet, está el doctor René Gómez, el doctor Quesada no nos acompañó ese día, creo, pero bueno, hay mucha, aquí está Berito, que es nuestra madre, y pues bueno, aquí estamos todos. Entonces, prácticamente estos son los dos artículos. Muchas gracias, Manuelito. Pues, si alguien tiene algún comentario con respecto a este par de artículos. Bueno, amigos, Manuel, felicidades a toda la comunidad de intensivistas, cardíacos o no cardíacos, desarrollando esa cultura de ECMO en México. René, pues es uno también de los sembradores, por supuesto. Creo que es muy importante pues, esta labor en la que nuestro querido país pues estaba tardando un poco. Los artículos son interesantes y sus resultados en algunos sentidos han sido reproducidos en otras experiencias más recientes. Sin embargo, algunos conceptos están quizá un poco rebasados. En la década de los 2000 fue una década de aumento rápido de la utilización del ECMO cardíaco. Y yo, desde mi punto de vista, una época de transición de la época heroica de los años 90, cuando el ECMO saltó de la aplicación neonatal en bebés
con aspiración de meconio y con hernia diafragmática, por ejemplo, a los niños cardíacos. Los años 2000 fueron una transición y acaba de terminar, pienso que se ha consolidado la tecnología y la organización de estos equipos de un modo que los resultados sí han mejorado. En algunos centros, como pues Charlie lo sabe, en la institución anterior en la que estaba, en Pittsburgh, la sobrevida reportada era de 72%. Algunas de las enseñanzas, el ECMO preoperatorio. Bueno, ECMO preoperatorio es raro tener que llegar a eso en un bebé. Los bebés, la mayor parte, creo que el manejo médico sigue siendo la norma. Y sí, en algunos casos raros hay que sí estar alerta y ser agresivos. Lo más importante es limitar la lesión secundaria por hipoxia e isquemia, poder recuperar los órganos y sentidos, los órganos cardíacos y extracardíacos, y llevar al niño en las mejores condiciones a la cirugía, ¿no? Si se logra esto de una manera rápida, los resultados deben ser buenos si la lesión y la cirugía están empatadas, pues. En el postoperatorio creo que también es importante en el reporte de mezclar pacientes canulados en quirófano y en el postoperatorio propiamente dicho realmente son dos poblaciones diferentes. Es muy diferente que el cirujano de manera inmediata y profiláctica, ¿verdad? Con todo lo que está evaluando en la cirugía, decida canular y sacar al bebé canulado, sin dar oportunidad a que haya una lesión agregada por hipoxia e isquemia. Eso es muy diferente de sacar al bebé con un índice inotrópico así muy sabroso. Alto. Eso, mis compañeros de intensivistas en México y en Latinoamérica son expertos buceadores de la hipoxia isquemia. Los he visto en muchos lugares poder rescatar a algunos bebés que uno hubiera pensado que no se podía, pero las consecuencias después son muy grandes. Y son batallas que se ganan a corto plazo, pero la guerra la pierde uno después por las secuelas mismas de la... Me acuerdo mucho las celebraciones victoriosas de bebés sin riñones y sin deditos de los pies y de las manos. Aquí también en Estados Unidos lo he visto, no crean que... Entonces, para mí la cosa de esto es que hay que ser profiláctico, preventivo, no permitir la exposición prolongada de hipoxia isquemia, tener un plan de salida, como dijo Manuel, que es muy oportuno. Esto es una terapia también, como lo dijo él, es de puente, no es una terapia por sí misma, simplemente un remedio que permite comprar tiempo para entender qué es lo que está pasando, por qué se llegó a eso y cómo salir. Rápidamente tiene uno que tener una estrategia de salida en el momento que está uno canulando. Si antes de la canulación uno sabe que no hay salida, no debe uno hacerlo. Es la otra cosa, los grandes problemas bioéticos de una decisión que tiene que ser apremiante y son decisiones instantáneas, ¿no? Entonces, teniendo estos juguetes, pues ya los niños y los adultos ya no se mueren como Dios manda, así como quien dice. Y entonces, cuando los programas de ECMO maduros, tenemos la necesidad de una fuerte apoyo bioético, ¿verdad? Que eso a veces falta. A veces prolongamos la vida y no sabemos cuándo pararla o cuándo ni siquiera intentarlo, pero bueno, ahí solamente es un horizonte de esas discusiones que son
complejas y por sí mismas ameritan otros encuentros. Si se decide usarlo, también apoyarlo bien. El flujo, el índice cardíaco proveído por la bomba, pues eso pueden variar los números. Lo importante es que se documente bien que hay una buena perfusión y entrega de oxígeno a los tejidos. Es uno de los errores más comunes en los centros que empiezan a usar ECMO, que lo vimos, decidir canular tardíamente y apoyar de manera incompleta, por lo cual no se remedia la hipoxia isquemia y se cae inevitablemente en falla multiorgánica, ¿no? Y pues pero también es muy posible, los niños mexicanos no son marcianos, ni tampoco los americanos, son los mismos, la misma biología. Los resultados se obtienen pues por trabajo en equipo, una organización suficiente que permita la respuesta oportuna. También, como dijo, no es sustituto de una buena cirugía, ¿no? O de una mala cirugía, no es un sustituto, no lo es. Puedes tú tener programas con resultados desastrosos y terminar queriendo canular al 10% de tus pacientes o al 15% y eso pues, no es sostenible, ¿no? Ahí se tiene que hacer remedio desde antes. Inevitablemente sí, a todos los programas quirúrgicos hay problemas residuales o operaciones que no salen como esperado o simplemente que necesitan tiempo. Pero mira, yo por ejemplo, en este reporte que te digo, que fue publicado en el 2012, en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, esa fue la experiencia del grupo de Ricardo. Yo todavía no estaba, bueno, reporto una experiencia de un poco antes de que yo llegara allá, pero más o menos eso fue lo mismo que yo experimenté, es decir, 74% de sobrevida en canulaciones en el quirófano, como un 68% de sobrevida en lo que llaman ECPR y un 64% en Low Cardiac Output Syndrome ECMO, o sea, en canulaciones con síndrome de bajo gasto cardíaco, que son entonces, hay evidencia de hipoxia isquemia más prolongada, hay una correlación con una menor sobrevida. El 3% de la cohorte fue canulado. Y yo, mis cálculos propios personales que hice de esa cohorte, a mí yo estimé que todo ese trabajo tremendo y esfuerzo le permitía al centro, le permitió aumentar su sobrevida postoperatoria como entre 1.5 y 1.5%. O sea, estamos hablando que un centro de excelencia no se construye, en primer lugar, con un programa de ECMO, sino se construye con un manejo de equipo médico quirúrgico excelente. Y ya la cereza del pastel es el ECMO, pero un ECMO, un programa de ECMO, por mejor que sea, no te va a mejorar una mortalidad en un centro de 90 a 98%, no te la va a subir, no. O sea, ese 1.5, quizá 2% ahí te lo va a empujar. Te lo va a empujar, pero hay mucho trabajo detrás de eso. Y bueno, amigos, eso es lo que yo quiero comentarles. Felicidades por este tema y la oportunidad de convivir con mis jóvenes, algunos no tanto. Ya saben quiénes son los que no tanto, ¿verdad? Mis queridos compañeros. Yo creo que menciona algo bien importante que hemos estado diciendo en todas las sesiones, que es el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo y que finalmente tenemos que resolver algunas cosas desde antes e irlas modificando para bien. Y digo, es una de las finalidades que acá Charlie nos ha hecho con estas sesiones, ¿no? Creo que en eso coincidimos con la parte anterior y bueno, no sé si algo más quieren decir. Gracias, Manolito. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? La otra cosa es que si le tienes que mandar una botella de champaña a tu esposa, sí, eso despejarlo, porque no te va a ver en 3, 4, 5 días o una semana. Eso está bien para los jóvenes como una anécdota iniciática y de epopeya,
pero no es sostenible a largo plazo, mis amigos. Hay que buscar el equipo, es lo que permite sostener el esfuerzo. Es un maratón y no un sprint. De acuerdo. Eso. Gracias. Gracias, doctor. No, además, si le estás mandando la botella de champaña, va a querer que te estés yendo a cada rato. Empiezan las sospechas. Exacto, sale contraproducente, porque la champaña también tiene sus efectos, ¿eh? De acuerdo. Ok. Doctor Quesada, adelante. Sí, mira, yo quería comentar ahorita sobre los comentarios que estaba haciendo Alejandro. Yo esto lo platiqué mucho con Víctor Morel. Y él me decía, mira, nosotros somos un programa diferente porque lo que se dice es que los pacientes que salen que tienen dificultad para separar de bomba, tienen mayor mortalidad que los tomas en la terapia intensiva, porque esos que salieron a la terapia intensiva ya te demostraron que tienen capacidad para soportarse, ¿sí? Y lo que me decía él, dice, nosotros ponemos mucho paciente en el quirófano porque nosotros no queremos estar tempranamente en la terapia intensiva colocándolos. Dice, yo me he hecho muy perceptivo de qué paciente no me va a tolerar, aunque yo lo saque de bomba ahorita y me salga, yo sé qué paciente vamos a batallar con él en la terapia intensiva. Entonces, antes de que esto suceda, yo los coloco. Eso es algo que él tiene mucho y que en muchos centros no lo tienen. Y que es algo que uno debe de desarrollar, esa intuición de qué paciente es el que te va a dar problemas para soportarlo en el posoperatorio, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que ese centro en particular tenga una sobrevida más alta que otros, y es porque ellos lo colocan tempranamente y tienen ECMOs bien cortos, en donde estabilizan, en ese tiempo tan corto, estabilizan a los pacientes. Me decía Víctor, yo tengo ECMOs de 6 horas, de 8 horas, y con eso mi paciente salió adelante y no requirió más. Entonces, en muchos lugares no tienen esa facilidad por la cuestión de los costos también. No tienen esa libertad del uso de los dispositivos. Los pacientes que salen a terapia intensiva ya mostraron un tiempo de estabilidad que posteriormente su reserva se va acabando y que su índice de inotrópicos está alto, y esos hay que colocarlos tardíamente. Se supone que estos tienen mejor sobrevida que los que no te salen de bomba, porque los que no te salen de bomba significa dos cosas. Una, o que tienes un defecto residual importante, o que tu reserva miocárdica está agotada. Por lo general, Guillermo, los pacientes en la experiencia de Pittsburgh y en la que también tengo aquí en Washington, son pacientes o que fueron sometidos a un bypass muy prolongado, o lo que tú dices, que tienen una lesión residual importante que no les permite salir de bombas, o peor aún, algunos pacientes en los que haya habido algún problema catastrófico de perfusión, que tuvieron una hipoxia isquemia ahí prolongada, y entonces esos pues no tienen miocardio y no se van a recuperar. Pero entre todos esos, la gran mayoría, si se salen canulados de quirófano y hay un plan coherente de entender por qué no van a salir y estudiar y estar seguros cuál es el plan de salida, esos, como te dije, son los que sobreviven en mayor parte. Los otros, lo que son el índice inotrópico alto para nosotros es empezar una discusión con el cirujano cuando estás con una infusión de epinefrina de 0.15. Ahí empiezas ahí a hablar con tu cirujano. Y bueno, ahí está Manuel, ahí está, mira, estoy viendo a Manuel, porque en Latinoamérica, yo lo estoy viendo, en Latinoamérica No a veces lo Un sacas punto con 15 es casi untado, doctor. ¿ven? Para que veas los órdenes de reacción que hay. Y bueno,
Cuando hay cirujanos jóvenes, a veces, pues, lo normal también es que aumente, pero a veces hasta 5% o 6% de los pacientes se llegan a canular, ¿verdad? Y es que también importa mucho el equipo que tengas, porque la mortalidad asociada al uso de ECMO también no es despreciable y a las complicaciones de ECMO. Entonces, si tú tienes un grupo muy maduro que sabes que te va a responder correctamente, pues tranquilamente lo puedes colocar en ECMO porque sabes que vas a tener una muy buena respuesta, ¿verdad? Cuando tú tienes un equipo que apenas va empezando, que no está bien fundamentado, ahí le piensas un poco para colocarlos en ECMO. Pero eso Sucede creo que mucho eso es cierto, Guillermo. Sin embargo, quizá es aplicar una medicina muy restrictiva, de acuerdo. pero mira, también se puede mejorar muy rápidamente. Mira, yo te pido, para mí la experiencia del grupo latinoamericano más espectacular que conozco es el de la Fundación Cardiovascular, y ese lo Desde conozco muy Colombia. bien. Nosotros trabajamos con ellos y los acompañamos Sí, sí. a desarrollar su programa. Ellos empezaron con una mortalidad, una sobrevida del 29.4% por ahí. Por múltiples problemas, como lo que tú estás diciendo, Guillermo, bueno, a mí me tocó ir a hacer una auditoría en el 2012, por ahí, y encontramos muchísimos problemas de organización y hasta cosas elementales como de canulaciones accidentales, embolización gaseosa, todo lo que te quieras imaginar, Sí, 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 sí. era una cosa de pararse los pelos de punta. Pero rápidamente, con el esfuerzo apropiado, la organización adecuada, se puede cambiar las actitudes del Claro. equipo y mejorar de tal manera que yo te digo, 5 años después, tenían una mortalidad en esos 5 años de 46%. O sea, tenían una sobrevida de 54%, comparable a la del registro, el ELSO, ¿no? Pero más aún, el último año de esos 5 tuvieron una sobrevida de 62%. Muy Y ya bueno. tenían transporte de ECMO, iban no sé, al Caribe ahí a recoger pacientes, los canulaban y se los llevaban en avión ahí a Bucaramanga. O sea, para mí es una muestra de que, digo, también eso cuesta dinero, ¿verdad? Claro. Pero principalmente es organización, Alejandro. Alejandro. Ganas, sí se puede. Sí, claro. De acuerdo. Doctor René, Sí, adelante. sí, como ambos han comentado, el ECMO es la cereza del pastel en la cirugía cardíaca, sobre todo la cirugía cardíaca congénita compleja, ¿no? Hay que recordar que el ECMO es un 3 a 5%, 3 a 6% de todos los pacientes en cirugía cardíaca, de todos los niños en cirugía cardíaca. Y sí, en Latinoamérica, pues hemos ido entrando a este mundo, a ese 3 a 6% de los bebés que están sometidos a una cirugía cardíaca compleja. Hay puntos ahí bien importantes que yo creo que se quedan como mensaje en la plática, en los artículos de Manuel, ¿no? Los tiempos largos de ECMO, a mayor tiempo de ECMO, mayor mortalidad. Entre los neonatos y los niños, la mortalidad de los que llegan a ECMO, la mortalidad es mayor en los niños, mayor en los de fisiología, sí, en los neonatos, perdón, mayor en los de fisiología univentricular. Y pues esto yo creo que así como empezamos hace algunos años, se está extendiendo ahora en México, cada vez hay más interés. Desafortunadamente seguimos teniendo algunas limitantes importantes, que son los aspectos económicos o los aspectos políticos en las instituciones y económicos en las instituciones del sector público. Pero bueno, nosotros hicimos una publicación ahí y en un lapso pequeño de 3 años, un número de bebés, yo creo que muy rápido, si nos vamos nada más a los resultados, ¿no? Un poquito más adelante, Manuel.
yo no tengo el control, pero es más o menos lo mismo que se ve en todos los estudios, ¿no? La mortalidad, 45%, 55% de sobrevida, y pues esas son las patologías más comunes, muy similar a lo que presentaste, Manuel, pero es mucho más pequeña la serie, ¿no? Y algo que Memo siempre lo ha dicho, ¿verdad? Y que lo dicen todos, lo decimos todos los que estamos metidos en el ECMO cardíaco en niños, ¿verdad? El ECMO es una herramienta muy buena para apoyar a esos bebés que difícilmente se pueden desprender del bypass cardiopulmonar por varias razones. Pero el ECMO no resuelve cirugías mal hechas, ¿verdad? Ni es la solución para todos los problemas. Esos son mis comentarios breves. De acuerdo, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, un comentario de la plática del último artículo es la salida con trasplante, ¿verdad? Cómo es importante la asociación de tener un programa de soporte con un programa de trasplante, porque te vas a topar con que hay pacientes que lo soportaste muy bien, que hiciste un trabajo excelente en la cuestión del soporte, pero pues tienes un miocardio que ya no tiene reserva o que tiene una lesión no reparable. Entonces no tiene salida. La única salida que vas a encontrar va a ser el trasplante. Claro. Hay una pregunta aquí en el foro. Dice, ¿existe algún límite para la reentrada a ECMO? Si consideramos que el tiempo de duración es directamente proporcional a la mortalidad, ¿qué tan viable es la reentrada al soporte y si hay alguna experiencia en ese aspecto? No sé a qué se refiere con reentrada. Siente que por alguna situación se canuló, se destetó del ECMO y después por nuevamente bajo gasto o alguna otra situación volvió a requerir la necesidad de volverlo a canular, doctor. Bueno, yo creo que los resultados no han cambiado mucho de lo que dijo Manuel. La recanulación, por cada una adicional, disminuye de una manera tremenda, cataclísmica, las probabilidades de sobrevida. De acuerdo. A lo mejor, si se Nosotros... eso tampoco hay criterios firmes porque cada centro varía y también cada sociedad pues, tiene lo que demanda pues de su cuerpo médico. Desde mi punto de vista muy personal, que no suscribe necesariamente la posición de mayor parte de mis colegas aquí en Estados Unidos, es que es la cuestión de privilegiar la santidad de la vida contra la dignidad de la vida. Y de este lado, las funciones biológicas a veces parece que es lo único que se enfocan. Y en esos casos complicados, ocasionalmente un paciente después de 2 canulaciones puede salir, si es que hay algo que se pueda haber reparado y con tiempo de recuperación miocárdica. Pero realmente tener 2 canulaciones ya disminuye muchísimo tus probabilidades de 3, olvídate. Los he visto, ¿eh? Les digo que los he visto y yo soy muy, muy escéptico de esto. Sí, se puede mantener un paciente meses y años con esas historias y haberlo decanulado exitosamente, ¿no? Entre comillas, pero no se va a ir a su casa o no va a sobrevivir de una manera digna y que su vida tenga significado humano. Aunque eso es desde el punto de vista médico, también los pacientes y las familias tienen sus propias percepciones y a veces la experiencia más miserable vista de fuera, pues es algo. Yo me acuerdo, mi primera paciente de hipoclásico se llamaba Ashley Pérez y me la dejaron a mí pues por latino, por eso. Pobrecita niña, estoy hablando de la época heroica, epopeic de los 90. Evidentemente esta niña estaba mal, estaba con todo lo que se quieran imaginar, con una gastrostomía, con una lesión
devastadora, neurológica, una traqueostomía, unas pulmonares horribles, estaba muy cianótica. Llegó al Glenn, pero no. Y se pasó su vida en el hospital. Se la pasó con quizá unas cuantas semanitas ahí en su casa. De manera que yo observé gran parte de eso y vi lo que para mí parecía miserable, pero bueno, después fui al funeral porque nos mandaban a los funerales. Y entonces vi pues el duelo y la otra parte. Sí, una catarsis de los padres, había cierta catarsis pero añorarla y tener recuerdos preciosos para ellos, pues, en fin, son cosas incomprensibles, pero sí, la posibilidad de sobrevida disminuye mucho. Lo que sí les digo, esas cosas van a pasar si hay los recursos para ello y no se tiene la ayuda de un cuerpo bioético fuerte. Que aún aquí en Estados Unidos, creo que eso es o sea, no es la tecnología ya necesariamente, necesitamos que se empareje la bioética para que nos ayude a guiarnos en estas cosas tan difíciles. Nuestros colegas muchas veces no se dan ni cuenta de la complejidad. Lo ven como lo ves todos los días, te estás acostumbrado a eso. Porque es una pregunta de gran complejidad bioética, a veces, varias veces a la semana, ¿no? Cada 7, 15 días están haciendo esto y se acostumbran. Pero creo que eso es bien importante, como parte del desarrollo de un programa de ECMO. Si yo tuviera que empezar un programa de ECMO desde los cimientos, me acompañaría con un programa de tanatología, pero no le llamaría tanatología, le llamaría programa de calidad de vida, y lo enrolaría a todas las familias, los enrolaría desde el ingreso, y me acompañaría de ese equipo para estas decisiones difíciles. No me confiaría en mí, porque nos arrogamos condiciones de dioses en esas situaciones. De acuerdo, doctor. Adelante. Me gustaría agregar, muy interesante las observaciones, estas observaciones, ¿no? Nosotros no hemos tenido, o más bien, hemos tenido algún caso que probablemente podría ser recanulado, pero hasta este momento no hemos tenido 2 corridas de ECMO en un paciente cardiológico. Hemos tenido 2 corridas de ECMO en otros tipos de patologías, ¿verdad? Sobre todo patología respiratoria, hernia diafragmática, etcétera. Pero como ahorita lo comenta Alejandro, ¿no? Paciente que falló, salió de ECMO, hiciste el winning, se mantuvo y tienes necesidad nuevamente de entrar a ECMO, ahí hay que poner los pies en la tierra y hacer una reunión con todo el equipo médico, con la familia, con los consejeros espirituales, porque además tenemos otro factor grande aquí en México, ¿verdad? Que es el recurso económico que hay que cuidar mucho, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, pero para Rapilón, nada más creo que lo mejor es tener criterios preestablecidos institucionales, los que sean consensados en el equipo, que estén por escrito, que sean publicados entre la institución de manera amplia para que no haya sorpresas, porque uno de los problemas que hay también es el bonding entre el equipo médico y médico amplio, pues las enfermeras y los terapistas respiratorios, en fin, y los pacientes que se quedan mucho tiempo. Entonces hay no nada más son la familia las que luchan por mantener a un paciente que no tiene esperanza por la emoción, ¿no? También hay el personal de enfermería y médico que tiene ese apego con el paciente emocional. A veces, por eso es importante este equipo, que nos ayude a guiarnos en esas situaciones. De acuerdo. Berito, adelante. Bueno. Sí, Berito, adelante.
Sí, Carlos, yo quería comentar, Manuel presentó en el primer trabajo las complicaciones y eran como aproximadamente 62%, muy similares las que captaron en este trabajo de sangrado, de cuestiones neurológicas y de problemas renales. Sabemos que también las infecciones juegan un papel importante y están como que en primera línea en los pacientes en ECMO, pero yo creo que lo del sangrado es algo que a nosotros nos tocó vivir en los primeros inicios del programa. El establecer ese balance, y más en los pacientes posoperados de congénitos y con todo lo que traen en cuanto a la respuesta inflamatoria del bypass, en cuanto a todo el consumo de factores y toda esta complicación es, vaya, no la enfrentamos y fue realmente el sentarnos y establecer muy bien el protocolo de anticoagulación, ¿sí? Porque era revisión, exploración, plaquetopenia, sangrado importante y pues aquí lo reportan, ¿verdad? Es una realidad. De acuerdo. Doctor Bolio, adelante. Hola. No, yo creo que finalmente nosotros, bueno, no tenemos experiencia en el hospital infantil con ECMO, pero me queda muy clara la posición de Alejandro y del grupo que sí lo está llevando a cabo, ¿no? De Memo y de René. Yo creo que las conclusiones que yo saco son, uno, que sí, exacto, que es la cereza del pastel, contar con un programa de ECMO en un hospital para cardiopatías congénitas, pues en un programa de cirugía cardíaca, y que pudiéramos contar con un programa de ECMO, es la cereza del pastel. Y esa preparación de todo un equipo, toda la lista que presentó Manuel, ahí en conjunto con más de 20 personas que tienen que estar las 24 horas del día disponible, etcétera, etcétera. Y para subir la mortalidad o subir la sobrevida un 1.6% o un 2%, definitivamente sí es la cereza del pastel. Ahora, eso no quiere decir que no lo debamos hacer. Yo creo que sí, todo el análisis que se está haciendo ahorita es médico, pero ya lo hemos discutido en otras ocasiones. El ECMO no es el ECMO no es lo que nos va a cambiar, o sea, no es una panacea. Debemos de tomar en cuenta que es una herramienta más y es un medio más por el que tratamos de salvar la vida de los pacientes y que si lo tenemos hay que usarlo. Ahora, con respecto a los dos artículos que se presentaron, muchas gracias, Manuel, porque la verdad es que a mí me gustaron los dos artículos, enfocan dos aspectos muy diferentes pero dan una buena perspectiva de lo que es el ECMO en un grupo de corrección de cardiopatías congénitas o en un grupo de cirugía cardíaca pediátrica. Y el artículo de Boston, a mí lo que me hizo sentir es, tengo ahora el ECMO para aquel paciente que se pone mal y que uno a veces nos ha pasado que entra a quirófano y se pone mal en la inducción anestésica y que decimos rápidamente mételo a bomba o algo así. Algo así más o menos es lo que yo traspolé a ese artículo de Boston. Y definitivamente los dos artículos, los resultados, pues sí, tienen que ver, pero a fin de cuentas las variables que se analizan, todo, yo creo que mucho era ya lo que traía intrínseco el paciente. Se está discutiendo, por ejemplo, si prolongas el ECMO hasta más de 7 días, quiere decir que no, o eso aumenta la mortalidad, por lo tanto hay que tratar de sacarlo antes del ECMO. Sí, hay que tratar de sacarla antes del ECMO, pero finalmente yo lo veo más bien al revés. El tener que prolongar el ECMO por 7 días es consecuencia del daño miocárdico que ya tiene el paciente y eso con ECMO o sin ECMO, más bien es un factor pronóstico. El paciente que tengo que mantener en ECMO por más de 7 días quiere decir que ya no va a salir adelante o que tiene muy mal pronóstico porque el daño que trae en el miocardio es de esa magnitud. Son así en general. Ahora, independientemente de todo,
pues yo creo que el ECMO es una herramienta muy útil. Necesitamos tenerla, necesitamos ver la forma de que se hagan más centros con ECMO y bueno, aquí de veras nos enfrentamos, y yo creo que eso es también parte de un comentario al margen, nos enfrentamos a que en un entorno económico como el que estamos, en un entorno social como el que vivimos en México, en un entorno con que aparentemente hay otras prioridades, y además con una cultura latina donde, y lo estaba comentando ahorita Alejandro, finalmente uno puede estar teniendo una valoración, pero uno no sabe qué es lo que quiere la familia. La verdad es que yo llego a la conclusión de que incluso para poder instituir un programa de ECMO se necesita también un nivel sociocultural, no económico nada más, sino también de educación, de visión, de cultura de lo que es la medicina y de cultura de lo que es la vida y de la necesidad de sobrevida de estos pacientes. Entonces, todo eso pues, va a influir. Y pues nada más un último comentario, y lo dijo Memo Quesada, en el artículo en el segundo artículo, pues, de los pacientes que se les puso en el postoperatorio el ECMO, y el prolongarlo por más de 7 días, lo de salida de trasplante cardíaco, no mencionan, no se toma en cuenta, y aquí me gustaría ir la opinión de Alejandro, de que es de él que le ha tocado vivir, cuántos pacientes de esos el ECMO fue un puente para apoyo ventricular y luego como puente a trasplante, ¿no? O sea, a fin de cuentas, no se ha mencionado y yo creo que el ECMO sí puede ser también un puente a apoyo ventricular en aquellos pacientes que finalmente van a llegar a trasplante. Nos da tiempo precisamente de ver el desarrollo neurológico y todas las complicaciones que no las presenten. El paciente que se estabiliza, pues perfectamente bien, puede ser y que no tiene secuelas, puede ser un puente a apoyo ventricular como puente a trasplante, ¿no? De acuerdo. No sé, Alex, tú que Alejandro López Magallón, ¿qué experiencia tienen en eso como puente a apoyo ventricular? De acuerdo, bueno, el ECMO como apoyo para puente, pues es quizás la estrategia original de rescate, pero pues rápidamente demostró su caducidad, como describieron ustedes. Más allá de 10, 15 días, pues no hay esperanza y por lo tanto los tiempos pues para poder recibir un injerto, pues son muy cortos. No es una estrategia viable, pues se necesitaba el desarrollo de técnicas de asistencia ventricular más prolongadas, pues para poder llevar esto más allá. Nosotros, yo vi un poco de la evolución del aprendizaje colectivo en Facebook, lo viví. Los primeros años, pues sí me tocó ver varios, es que mira, los cardiólogos de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca, el equipo de falla, son cardiólogos de hígado pesado, ¿no? Y lo que para unos es síndrome de bajo gasto cardíaco, el cardiólogo que pertenece a estos equipos, aguanta, ¿no? Y aguanta, nada más que sí, a los primeros años yo vi cómo nos fallaba el cálculo muchas veces y terminábamos canulando en ECMO a pacientes con cardiomiopatía, pues porque por prolongar de un modo innecesario, pues la decisión de colocarlos en asistencia ventricular. Después ya evolucionó y replicando la experiencia de los adultos y de otros centros, después ya eran canulaciones más preventivas. Ya no, en los últimos años ya no me recuerdo así como algo muy común, que los pacientes se terminaran arrestando y ponerlos en ECMO y luego canularlos, ¿no? Y luego ponerlos en asistencia, ¿no? Pero, digo, si sucede, pues hay que hacerlo con la idea de que una vez recuperada la economía sistémica, pues ya ponerlos en asistencia ventricular lo más rápido posible. Y si se puede evitar el ECMO, pues mejor también. De acuerdo, doctor. Sí, yo quería hacer un comentario. Número 1, en los pacientes de ECMO preoperatorio,
No es aquel paciente que llega y se te pone mal en quirófano, es el paciente que llega a hospital, que llega con una complicación, principalmente hipoxemia, y que no lo vas a poder meter a paliarlo inmediatamente, que lo tienes que soportar y estabilizarlo, porque algunos de ellos hacen enterocolitis o hacen falla renal o hacen cosas sistémicas. Y lo que haces es que lo metes a ECMO y en esos pacientes la idea es estabilizar y hacer recuperación orgánica y luego llevarlos a la cirugía, ya sea de corrección o de paliación. ¿Sí? Y yo no dije que fuera eso, o sea, que me recordaba al paciente o me traspolaba hacia eso. Yo entiendo que exacto, que no es el paciente que se tiene que la idea, estabilizar. Alejandro, es de que, o sea, los residentes se llevan esta idea de que la idea del ECMO preoperatorio es estabilización y conservación orgánica, ¿sí? Para que en un futuro tú le puedas ofrecer algo a ese paciente. Porque cuando nosotros metemos los pacientes, como los estamos metiendo actualmente en Seguro Social o en otras instituciones, que llegan al hospital y se ponen muy mal y que los tenemos que llevar, por ejemplo, a un Briluctausin en forma urgente, con a veces metiéndolos con masaje o cosas así, que a todos nos ha tocado vivir esas cosas terroríficas. ¿Saben cómo le decimos a las dosis altas de prostaglandina aquí en Washington? Le decimos dosis latinoamericanas, de espanto y de horror. Sí, no, sí. Que no. Sí, ellos no, pero bueno, las prostaglandinas a veces te rescatan muchos pacientes de esos, ¿no? Sí. O te permiten llegar y hacer algo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estamos viviendo dos mundos diferentes. Y en la cuestión de la salida de No te ECMO, creas aquí también, porque aquí hay una población de migrantes y latinos. El 25% de nuestros pacientes son de origen latino. ¿Y no tienen seguro? Y nos llegan de todo tipo de cosas que me recuerdan mucho mis experiencias de México. O sea, no te creas que así, o sea, no hay un todos. poco de diferencia, pero también se ven traspuestos también, a veces que se arrestaron en su casa, de un parto domiciliario, por ejemplo. Cosas así se llegan, coartados que se llegan también ahí. No con la frecuencia y la abundancia, Claro. Así los vemos. De acuerdo. Un último comentario respecto al... no sé, Memo, si ibas a comentar más sobre eso. No, lo que le decía de la salida de ECMO con trasplante, lo que tratan de decirnos en este artículo es que aquel paciente que ya se prolongó el ECMO, que está arriba de los 5 días, hay que evaluarlo y ver qué índice de recuperación tiene. ¿Sí? Hay que llevarlo a un cateterismo y ver si ese paciente nos va a recuperarse o no. Nosotros tuvimos una niña que sí corrimos 2 veces ECMO. La primera vez corrió por una hernia diafragmática y salió de ECMO, se operó de la hernia diafragmática, pero la niña continuamente estaba con datos de sobrecarga volumétrica. Tenía una comunicación interventricular, la llevamos al cierre de la comunicación interventricular y salió de la cirugía, pero no teníamos un buen resultado. Posteriormente la tuvimos que reconectar a ECMO como a los 5 días por ahí. Y finalmente tuvimos que llevarla a cateterismo, donde nos dimos cuenta de que tenía una hipertensión pulmonar con daño irreversible, con resistencias fijas. Entonces decidimos hacer futilidad en esa niña, ¿no? De acuerdo. Doctor René, adelante. Sí, un comentario un poquito diferente respecto a la cereza del pastel, pero en otro sentido, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de los niños y de los recién nacidos con cirugía cardíaca son el paciente no con una cardiopatía congénita crítica. Pero en los centros donde se están refiriendo estos bebés con cardiopatías congénitas críticas neonatales, es donde creo que obligadamente se tiene que tener esta herramienta. Porque esos son los candidatos. Esos son
la gran mayoría de ese 5 o 6% que requieren ECMO de todas las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, donde se hace cirugía cardíaca compleja de cardiopatías congénitas críticas, creo que el beneficio del ECMO es mucho. Y yo creo que en México tenemos que aprender a regionalizar este tipo de pacientes, ¿verdad? O sea, en ciertos centros, en ciertas áreas geográficas, para optimizar el recurso. Tenemos pocos recursos, hay que optimizarlos. Nosotros estamos en un centro privado, que no es donde está la mayoría de los bebés que requieren cirugía para cardiopatías congénitas críticas, ¿verdad? Los centros, los hospitales del sector salud es donde están la mayoría de ellos. Y yo creo que debería de haber un programa de regionalización para ese tipo de cardiopatías con un programa de ECMO bien montado. Pero bueno, son sueños guajiros que hay que decirlos aquí en un foro como este, ¿no? Claro. Yo quería hacer un comentario de primera instancia, pues todo esto que han estado comentando acerca de esta parte de la ética, esta situación de cómo montar un programa, creo que, no sé, y Manuel y Pepe no me van a dejar mentir, nos ha tocado vivir a este grupo joven muchas experiencias similares en el punto en el que de repente estamos en el mejor momento para canularlo o definitivamente los resultados ya no son buenos en base a nuestra corta experiencia y tomar esa decisión, como bien lo dijo el doctor López Magallón, creo que ha sido difícil. Por otro lado, la famosa curva de aprendizaje creo que también es fundamental. Nos ha tocado nuevamente a nosotros, al menos en el plano personal, las primeras canulaciones cuando nos apoyaba Ulises, que venía y nos ayudó mucho en esto. A pesar de ser algo que nosotros hacemos frecuentemente en cirugía cardíaca, hay muchas situaciones en las que vamos madurando para poder ir teniendo mejores resultados. Como bien también lo he comentado, es una terapia, creo que necesaria para los que nos dedicamos a la parte de la cirugía cardíaca. También importante no solamente valorar la sobrevida, sino también pensar un poco en la evolución posoperatoria. Probablemente aquel niño que se pueda soportar en ECMO con dosis moderadas de vasopresores pueda tener una evolución un poco más corta en la terapia intensiva y no necesariamente verse reflejado directamente en la mortalidad. Y bueno, de las cosas que yo he aprendido en esta corta experiencia, por supuesto, y en las visitas que he tenido en los centros donde esto lo manejan, creo que el cirujano en el momento en el que lo está canulando, y creo que es una frase del doctor Morel, estoy canulando, pero ya estoy pensando en qué momento lo voy a decanular, o sea, no pensar en que, ok, en 24 horas lo vuelvo a evaluar o en 48 lo vuelvo a evaluar, sino ya estoy pensando en las siguientes horas cuál es el mejor momento para decanularlo. Y creo que también uno de los principales problemas al que nos estamos enfrentando, y nuevamente por esa característica latinoamericana, es la parte del trabajo en equipo. Aquí no hay una situación en la que, ok, yo cirujano voy a decidir cuál es el mejor momento, o intensivista ven y reopéralo, etcétera, etcétera. Creo que ese trabajo multidisciplinario en el que involucran el aporte de perfusionistas, enfermería, anestesiología, intensivistas, cirujanos, etcétera, creo que es también uno de los puntos medulares y más difíciles para poder establecer un programa adecuado. De acuerdo. No sé si existe algún otro comentario. No, pues digo, yo creo que coincido totalmente con Charlie. Digo, finalmente también hablando de lo que hablaban de recanulación, tuvimos una paciente nosotros que entró por una sepsis, bueno, una neumonía y una sepsis. Lo habíamos puesto en ECMO venoso y ya había hecho todas las pruebas para la decanulación de canular, un paro cardiorrespiratorio. Empezamos las maniobras y la tuvimos que volver a recanular, ahora en esta ocasión veno arterial, y tuvimos un sangrado que estaba en el pulmón del lado izquierdo, si no mal recuerdo, Charlie. Y esa niña también, digo, es que me quedó muy, muy, muy en la mente el caso que nos comentó el doctor Guillermo, que 6 horas, 8 horas de ECMO, y pues yo creo que fueron como 8 horas de esta niña después en ECMO veno arterial, el soporte que requirió, pero si no hubiera sido, y digo, y ahorita la niña tiene un excelente desarrollo neurológico y todo, entonces digo, tenemos que ir creciendo, o sea, saber qué determinar y todo esto. Muchos estábamos negados, Pepe, la insistencia de Pepe fue aquí la importante de poder recanular a esta niña,
y pues digo, le cambió la vida a la familia, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que ir aprendiendo de todo esto. Yo creo que hoy ha sido para nosotros una sesión que nos ha retroalimentado mucho. Yo he aprendido mucho el día de hoy en decisiones y todo esto, porque tal vez hemos tenido más experiencia en otros tipos de ECMO y no tanto en los posoperatorios. Entonces, esa es la nueva cosa que tenemos que hacer y pues ir mejorando todo esto, ¿no? Ojalá que no lo requiramos, pero pues si lo llegamos a requerir, pues creo que vamos a estar un poquito más pendientes acerca de qué complicaciones podemos tener y saber hacia dónde podemos ir. De acuerdo, Manuelito. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Nada. No. Bien. Bueno, pues Muchas gracias por la invitación, Charlie. Y invítanos, aunque no sea de ECMO, ¿eh? La siguiente. pues, está abierta la invitación nuevamente. La verdad es que les agradezco mucho a los que se pudieron conectar hoy. Nuevamente tuvieron mayor rating los intensivistas, ni modo. Pero muchas gracias a todos. Las sesiones están grabadas y Carlos Xido todos los lunes a las 9:30 por aquí nos va a encontrar. La próxima semana, el doctor Gustavo García, él es cirujano egresado del hospital, está en La Paz, va a presentar un par de artículos acerca de cirugía cardíaca y COVID, que creo que no lo hemos tocado en nuestras sesiones, pero bueno, pues es lo que nos ha estado tocando vivir en esta nueva época. Entonces, nuevamente están invitados. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Bueno, amigos, Gracias. muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Carlos. Gracias, Manuel. Muchas Gracias gracias, a todos. Muchas Charlie. gracias. Gracias, Manuel. Doctor Alejandro. Saludos, doctor Alejandro. Saludos a todos. Pepe. Ahí los Pepe. esperamos. Saludos, Berito. Saludos, Buenas noches. doctor Memo. Saludos. Gracias, doctor. Muchas gracias por haber estado, doctor René. Gracias, Berito. Gracias, doctor Memo Quesada. De verdad, muchas gracias por haber estado. Fue No, muy un placer. Buenas noches, Charlie. Oh, buenas noches. Buenas noches.